Por la unión, las proteínas tienen carga negativa y el diente tiene carga negativa. Pero, por ejemplo, los iones de calcio tienen carga positiva. Entonces, por unión eléctrica, ese calcio va a permitir que se unan esas proteínas al diente. Y sobre esas proteínas es donde se van a unir las bacterias. Entonces recuerden que esas proteínas se van a unir por fuerzas iónicas, específicamente de Van der Waals o puente de hidrógeno. Bien, ahora, luego que esa biopelícula está pegada al diente, que esa proteína, esa biopelícula de agua, saliva, rica en proteínas, rica en electrolitos, van a venir las primeras bacterias, que es la colonización primaria. Y va a pasar por un proceso de adhesión microbiana irreversible, es decir, la bacteria llega, se acerca y se une a la proteína, y después que se une a la proteína no se puede despegar. Comienza entonces el proceso de adhesión. Cuando hablamos de adhesión es que ella simplemente se agarra y se une a la superficie. Y luego que se une va a empezar la agregación. Y la agregación es simplemente que empieza a llamar muchas más bacterias de su especie o de su género, como por ejemplo Streptococcus. Entonces, en la agregación solamente se van a poder pegar bacterias de su mismo género. Por ejemplo, Streptococcus. Entonces, otros Streptococcus se van a unir a esa biopelícula adquirida o esa película adquirida que ya estaba llena y rica de proteínas. Luego pasamos a la colonización primaria, que es donde vienen los estreptococos, y muchos estreptococos se van a pegar a esa película adquirida, y posteriormente comienza el proceso de colonización secundaria. Esa colonización secundaria comienza entonces a permitir que se unan bacterias de diferentes géneros, como por ejemplo Fusobacterium nucleatum, que se una Campylobacter, que se una Actinomyces, Eikenella, todo ese tipo de bacterias, que se permitiendo la diversidad de la biopelícula. Entonces, a ese proceso de que se empiecen a pegar bacterias de diferentes géneros lo vamos a llamar coagregación. Y al tener muchas bacterias que empiezan a consumir oxígeno, el gradiente de dióxido de carbono comienza a disminuir. Luego que ya siguen teniendo una diversidad más grande sobre esa biopelícula, viene entonces la biopelícula madura. Pasa el tiempo, madura esa biopelícula y se forma como un iceberg. Y ese iceberg que está lleno de bacterias empieza a desprenderse de ese cúmulo que está allí, permitiendo que las bacterias que están allí se desprendan y parte de esa biopelícula salga a la superficie o salga, o sea, se pierda y permita colonizar otras superficies que no están colonizadas. Se forman entonces microcolonias estratificadas y canales por los cuales va a fluir el líquido. Entonces, ¿cómo está constituida esa biopelícula? Esa biopelícula está constituida por una matriz que es exopolisacáridos y microorganismos. Los exopolisacáridos o la cutícula celular corresponde el 30% y los microorganismos corresponden el 70%. Una de los mecanismos por los cuales los estreptococos permiten la colonización primaria es porque hay una unión de tipo proteína-proteína. También puede haber una unión de tipo ácido lipoteicoico, donde ese microorganismo produce ácido y se une con un receptor de la película adquirida. También a través de glucanos o lectina carbohidrato, que básicamente hacen lo mismo. Consiguen receptores y entre receptores se unen formando entonces esa unión irreversible. Ya con eso podemos terminar la parte de las etapas de la formación de la película, de la biopelícula. Luego, aquí está en resumen lo que pasa. Primeramente se forma la película adquirida, luego viene
la colonización primaria. De esa colonización primaria permite la adhesión y agregación, y luego viene la coagregación, que sería la etapa 3, 4, que está aquí. Madura la biopelícula, que sería más o menos la etapa 5, y luego viene el desprendimiento, que permite otra vez que el ciclo se repita. A esto es lo que llamamos nosotros resiliencia de la biopelícula, que a través de ella, o sea, a través de los rastros que deja, ella puede volver a formarse. Luego viene la etapa de mineralización, que es cuando no se retira la biopelícula, puede formar depósitos de sales minerales, de calcio y fosfato. Esa biopelícula o esa placa o ese cálculo que está mineralizado contiene entonces mucho más sustancias inorgánicas que orgánicas. Y esas sustancias inorgánicas están formadas por hidroxiapatita, butyloquita, fosfato de ortocálcico y brucita. Y una composición orgánica que está constituida por proteínas, carbohidratos y lípidos. Ok. Otra de las preguntas que hicieron hoy era cómo estaban constituidas las biopelículas. En el caso de la enfermedad periodontal, nos vamos a interesar solamente por la película subgingival, que es la biopelícula que está por debajo de la encía, que sería en la zona naranja que ven aquí. ¿Ven? La zona supragingival es una biopelícula que también nos puede interesar porque está en contacto directo o íntimo o proximal a la encía. Entonces, la supragingival está formada principalmente por cocos y por bacilos. Mientras que la película subgingival van a haber dos casos. Cuando está en eubiosis, que va a predominar los streptococos y actinomyces. Mientras que cuando hay una disbiosis, vamos a tener tres tipos de biopelícula. La biopelícula que se queda pegada a la superficie del diente, que es la que está acá, que sería película o biopelícula adherida al diente. Tenemos una biopelícula que queda adherida a la encía o al epitelio, que es la que está acá. Y luego queda una que está en el medio, que no se sabe para dónde va, si es DD o no, que es la placa flotante. Entonces tienen que tener en cuenta esos tres tipos de biopelícula que se forman en el surco gingival. Luego está la película radicular, endodóntica, aquí está lo de toma de muestras. Esto es lo que vamos a hacer en la práctica. Ok. Ya dicho esto, podemos hablar entonces de la enfermedad periodontal, que creo que no deja de compartir.